Vamos a ir al bloque de preguntas y también permitirle a nuestros expositores que puedan terminar con las ideas que quedaron truncas, como en el caso de Miguel Calderón del Ministerio de Educación, que tenía que terminar de contarnos cómo es ese modelo de anexos y trayectorias para poder, de acceso y trayectoria para poder seguir trabajando. Y además también hay una pregunta. ¿Cómo se pretende compatibilizar el licenciamiento con los procesos de acreditación que muchos IST vienen desarrollando? Esta es la pregunta que tenemos para Miguel Calderón. Bueno, lo que he presentado hasta el momento es la propuesta de modificación de la Ley de Educación Superior en el ámbito técnico y también de los institutos técnicos. Y como ven, muchas de las medidas que están en proyecto van a modificar mucho lo que es la configuración de esta educación técnica, ¿sí? Tener un solo tipo de institución ya implica un cambio también en lo que es la política, por ejemplo, de la acreditación de la calidad. Implica también un proceso de conversión de las instituciones a este nuevo modelo. No es todo un tema que todavía estamos analizando, que estamos compartiendo con algunos expertos. El día de ayer hemos estado también con Peregrina Morgan del CINEACE presentándole esta propuesta, viendo cómo tenemos que comenzar a articular esfuerzos para poder llevar tanto lo que es una política de educación técnica, una nueva política, con las políticas y la reorganización que se está dando en el Sistema Nacional de Acreditación. ¿Cómo compatibilizar esta idea de licenciamiento con los procesos de acreditación que ahora están en marcha? Es necesario, en primer lugar, que son dos procesos que son complementarios. En primer lugar, el licenciamiento, como les he mencionado, va a apuntar a lo que son las condiciones básicas. Y luego de eso, la política de educación técnica lo que tiene que hacer es promover que estas instituciones logren los estándares, no solamente de acreditación nacional, sino también pensamos que las instituciones que van a la vanguardia tengan la posibilidad, tanto públicas como privadas, de alcanzar acreditaciones internacionales. Muchas veces nos quejamos de que no estamos en los rankings internacionales, etcétera, y por eso debemos de apuntar a otro nivel. Tenemos instituciones públicas y privadas que son de muy buen nivel en cuanto a lo que son los logros, en cuanto a lo que es la inserción laboral de sus egresados, en cuanto a la calidad de la oferta formativa que brindan, ¿no? Pero lamentablemente son lo menos ahora. Entonces, a ellos tenemos que impulsarlos a que vayan a niveles superiores y puedan ser también algo así como las locomotoras de esta mejora de la educación técnica que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una complementación, ya los detalles acerca de los criterios tenemos que compatibilizarlos con los procesos de acreditación que están en marcha y también con los procesos de acreditación que puedan ser reformados en el futuro. Eso es una política, digamos así, del sector de educación, del cual tanto la dirección que represento como el CINEACE formamos parte. Es una sola política y tenemos que compatibilizarla de esa forma. Luego había mostrado ya una propuesta de lo que son las diferentes trayectorias que se podían, que estamos proponiendo para la educación técnica, y algunas de las reformas grandes tienen que ver, por ejemplo, con la necesaria, el requerimiento de la educación secundaria para el acceso a la educación técnica. Tenemos una realidad, ha cambiado la lógica de la educación técnico-productiva. Nosotros calculamos que entre un 80 y un 90% de los matriculados en la educación técnico-productiva son postsecundarios, entonces tenemos personas que no han acabado la secundaria o la primaria en un 20%. ¿Cuál es la idea con este tema? Que lo tenemos que implementar en algunos años, no es una implementación que tengamos que hacerla de la noche a la mañana. Una política de Estado, como ustedes saben, desde hace muchos años es la educación básica para todos. No podemos tener actualmente un sistema con una forma de educación llamada técnico-productiva que la desvaloriza para el valor que tiene estratégico para la educación técnica, donde se puede acceder con educación primaria o sin haber concluido la educación básica. La idea es que, por ejemplo, en este nuevo esquema de educación técnica, experiencias como la de Fe y Alegría, por ejemplo, sí sean permitidas. Son chicos que están asociados a un programa de educación básica. En ese caso sí podrían o tendrían que seguir su trayectoria normal sin haber necesariamente acabado el quinto de secundaria. ¿Por qué razón? Porque, repito, están asociados a un programa de educación básica. Y si son adultos, la idea es que podamos reforzar también la lógica de la educación básica alternativa, ¿no? Una persona, por ejemplo, de 35, 40 años que quiere hacerse electricista en un nivel de auxiliar técnico y no
la secundaria pueda tener la oportunidad de ir a estos centros, institutos superiores técnicos, y tener asociados a ellos una educación básica alternativa, de tal forma que en el tiempo puedan tanto graduarse como electricistas en un nivel de reconocimiento con una competencia efectivamente lograda, pero al mismo tiempo promoviendo para que concluyan la educación básica. Y otro tipo de flexibilización que queremos hacer es en relación al mercado laboral. Trabajamos todos los días y de la mano, y eso no lo duden, con el Ministerio de Trabajo en el desarrollo del sistema de cualificaciones, en la elaboración de los perfiles ocupacionales o de competencia laboral, y también en cómo vamos a articular la oferta, la demanda que ellos identifican con la oferta que nosotros vamos a tener como referentes, ¿no?, para las instituciones que brindan formación, que brindan educación técnica. Tenemos ahí un vínculo bastante fuerte con el Ministerio de Educación y de Trabajo, y esperamos pronto tenerlo también con producción por el tema de la diversificación productiva y con otros sectores para poder precisamente potenciar o tener sinergias, ¿no?, para poder llevar adelante esta reforma. Gracias. Gracias a Miguel Calderón. Vamos a 5 minutos esta ronda, por favor. Enseguida vamos a seguir conversando con Rolando Vargas Vallejo de Brasil, a quien le faltaba un poquito terminar la idea del trabajo en el SENAI, y además también, ¿qué hicieron? Nos quedó la curiosidad. ¿Qué hicieron para lograr esos 9 millones de matriculados? ¿Cómo han hecho para avanzar y para lograr que permanezcan también durante todo el tiempo de la carrera? En general, ¿qué han hecho en Brasil para poder hacer más atractiva la figura de la educación a nivel superior tecnológico? Y una pregunta adicional del público. Dice, Brasil, siendo un país diverso cultural y lingüísticamente, ¿cómo ha desarrollado la educación o formación tecnológica en contextos indígenas amazónicos? Rolando. Bueno, gracias por la pregunta y también para darme oportunidad para aclarar algunos asuntos. El SENAI depende de la industria, entonces por ley el SENAI nació así, recibe un compulsorio que representa 1% de la hoja de una industria cuando paga a los funcionarios. Eso a partir de un número de 100 funcionarios, entonces la industria es obligada a aportar 1% de su hoja de salario para el SENAI. Eso representa mucho dinero. Y es en función de eso que el SENAI se ha desarrollado y tiene que atender a la industria. Entonces, ese es un marco ya que facilita las directrices en términos de educación, facilita bastante. El último año tuvimos 3 millones de matrículas, no 9 millones. 3 millones de matrículas. Y apostamos mucho en un proyecto nacional del gobierno federal que se llama PRONATEC, que es el Programa Nacional de Acceso al Empleo Técnico. Entonces, presidente Dilma tuvo eso como campaña también, profesionalizar más a las personas carentes principalmente, darles trabajo, oportunidad. Y en Brasil también, ser un técnico es detrimento de ser un profesional de segunda línea. Pero eso se está revertiendo, porque se percibe que necesitamos de muchos técnicos, por ejemplo, soldadores, ¿no? Soldadores que realmente hagan la diferencia en sistemas de petróleo o de gas o nuevos puertos, ¿no?, estaleros, y ahí necesitamos de muchos soldadores altamente profesionales, capacitados, que en este momento, por unas investigaciones que hicimos, la industria está pagando $4,000, por ejemplo. No es una excepción. $4,000 en Brasil en este momento es un salario más que de un abogado, de un economista, de un administrador. Es muy atractivo. Entonces se han hecho programas para valorar estos técnicos y también los tecnólogos, tanto de la industria, de las empresas, cuanto del gobierno.
El gobierno con este programa Pronatec, su meta fue atingir, llegar a 8 millones de matrículas, el gobierno pagando. Este año termina ese plazo y están consiguiendo. Y el gobierno paga un buen dinero, paga 8 reales la hora que pertenece, que el alumno está dentro de la institución de enseñanza. 8 reales, eso significa unos $4 por hora. Si ustedes hacen las cuentas, van a ver que en un curso de 60 alumnos, 40 alumnos, representa un buen dinero. Entonces el SENAI estratégicamente se estructuró. Bueno, tenemos este programa del gobierno, tenemos una buena estructura, tenemos una buena tradición en Brasil de muchos años. Muchos empresarios nacieron por el SENAI, por la formación del SENAI. Pero nuevos desafíos están viniendo. La forma del joven aprender las nuevas tecnologías, los nuevos desafíos son un contexto muy diferente que no era 30 años atrás, 50 años atrás. Entonces vamos a aprovechar esta onda, ese dinero, y vamos a actuar masivamente. Tanto que 50% hasta el año pasado, donde yo tengo los números, de esas becas eran del sistema S, 40% del SENAI. Y eso entró un buen dinero, entonces para el SENAI se reestructurar. ¿Cómo llegamos a la Amazonia, por ejemplo? Hicimos 2 barcos, hicimos unidades móviles, que son camiones con escuadrones también de excelente calidad, que los mejores profesores nos ayudaron a diseñarlos, donde de las unidades fijas, entonces transferimos laboratorios para tornar unidades móviles. Y en la Amazonia tenemos un barco, ahora son 2 barcos que andan por los ríos, llegando a las comunidades más carentes, capacitando a estas personas. Entonces, esa fue la estrategia. Gracias. Gracias Rolando. Rolando Vargas. La siguiente pregunta es para Natalia Ariza. Dice, si se podría hacer la diferencia entre educación técnica y educación tecnológica. Y además también contarnos un poquito más y brevemente, por favor, acerca de los planes para romper ese mito referido a que la superación es igual a tener como meta la universidad, que parece que todavía sigue siendo un pensamiento, un mito en realidad, también en Colombia. Natalia, 3 minutos. Bueno, solo como para terminar la idea de la presentación, el SENA, que es una entidad que ejecuta la formación en sus diferentes tipos de formación, que son 3, el complementario o cursos cortos que forman en varias competencias, el técnico y el tecnológico, está teniendo que participar del proceso de aseguramiento de la calidad, que tiene 3 pasos: el registro, la evaluación y la acreditación en la formación tecnológica. Entonces es muy parecido al sistema que nos presentaron en Brasil y del sistema de acreditación de Perú, solo que pues para la formación tecnológica. Ahí hay un gran reto que creo que es como lo más importante en ese sentido, y es que Colombia asumió el mismo sistema de acreditación de la formación universitaria en el sistema de formación tecnológica. Y ahí se han presentado ciertos elementos como, por ejemplo, la formación, por el tipo de formación que tenemos en el SENA. ¿Qué diferencia hay entre el técnico y el tecnólogo? Básicamente nosotros, a través de un marco de cualificaciones, establecemos cuáles son los niveles de las ocupaciones. Hemos revisado el marco de cualificaciones europeo, que tiene 8 niveles de cualificaciones, y básicamente la diferencia que hay entre un técnico y un tecnólogo es las competencias relacionadas con que son de diferente nivel de ocupación. Entonces los técnicos nosotros los formamos, o auxiliares los formamos para el nivel 1, 2, 3 y 4 de ocupaciones, que son cargos que no son de dirección, que no son de investigación, de innovación,
y el nivel tecnológico lo formamos para el nivel 5 y 6, porque también tenemos especializaciones tecnológicas, que son niveles ocupacionales más altos. Cuando hay una ocupación, por ejemplo, como la de soldador, que nunca pasa del nivel 3 ocupacional del marco de cualificaciones, pero que sí requiere un expertise, eso no lo hemos logrado todavía, pero el reto que tenemos es lograr diferentes diplomas al nivel técnico. Entonces, diploma de técnico laboral, luego de técnico laboral especialista, de maestro en el nivel técnico laboral, porque nos pasa con las áreas de soldadura, por ejemplo, los chefs nunca van a llegar a ser los dueños, bueno, algunos son dueños de restaurante, pero cuando ya son el dueño del restaurante ya es otra profesión, no es la de chef propiamente. Pero el chef requiere, eso es un expertise, no alcanza uno a formar un chef ni en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, porque eso es propio de hacerse casi un maestro en eso, y uno realmente requeriría, digamos, profundizaciones al nivel, en el mismo nivel ocupacional. Entonces esas son como nuestras grandes diferencias. ¿Cómo logra uno acabar la estigmatización? Mira, yo creo que en nuestros países y en América Latina lo que nos ha faltado es diferenciar muy claramente y como otros países de la OECD, por ejemplo, tener 2 pilares de la formación. Uno es el pilar académico, y hablando de la educación superior, el pilar universitario, que como bien lo sabemos todos, pues tiene una formación de científicos, como los ingenieros de Brasil, que están muy en la teoría y que su función última es crear y generar conocimiento nuevo, y todo el pilar de la formación profesional, que es el que va a aplicar todo ese conocimiento y que se requiere, digamos, alta formación para la aplicación y para el desarrollo tecnológico con ese conocimiento, porque una cosa es que yo encuentre o haga un invento o encuentre una nueva propiedad de un material, y otra cosa es que con esa nueva propiedad yo pueda llegar a hacer un desarrollo tecnológico o una innovación, que ese desarrollo tecnológico, esa innovación se hace es en el campo del hacer, nunca del solo saber. Entonces, este método de tener 2 pilares de la educación y tratar de que ese pilar suba, es decir, por ejemplo, en Alemania los técnicos son maestros y han pasado 5 o 6 años en la universidad, pues sus salarios, como ya lo decía yo, pues pueden llegar a ser similares a los de una profesión humanística o qué sé yo. Entonces, eso es realmente lo que combate. Esto no es solo cultural, sino que también es una realidad, es decir, cómo hacemos que haya una realidad, digamos, de mejor desempeño y valoración en el área de la formación técnica y tecnológica. En nuestros países pasa algo, o por lo menos en Colombia, y es que hoy, por el estigma de la educación universitaria, muchas áreas que pertenecen a la formación profesional y no a la universitaria están bajo el nombre del universitario. Por ejemplo, toda la técnica, todo lo que se genera en la formación en informática y computación, como dicen acá, nosotros en nuestro país le decimos sistemas, pertenece a la rama de la formación profesional, pero muchas universidades, dado que eso es altísimamente demandado, a esos títulos les llaman títulos universitarios, cuando la gente realmente lo que aprende es como una función. Hay otros países que tienen las ciencias computacionales, que son los que ya desarrollan los grandes inventos tecnológicos, pero realmente en nuestros países donde todavía estamos adoptando tecnología y lo que estamos enseñándole a la gente es que, digamos, tome tecnología y la adopte, eso debería ser de la otra área. Entonces, realmente es como identificar que se pueden manejar los 2 pilares en nuestro sistema educativo. ¿Cómo hacemos para que se pierda el miedo a las evaluaciones también, el miedo a las acreditaciones, ¿no es cierto? Porque realmente también pasa eso, hay temor a entrar, a afrontar una evaluación. Parte de los mitos de los cuales hablabas hace un momento, y cómo formamos a los maestros dentro de toda esta realidad, cómo formamos a los maestros, qué decimos a los maestros para que puedan capacitarse también en las áreas técnicas. Carolina. Gracias. Gracias, Yorka. Bueno, en relación a la primera pregunta, efectivamente, como bien se ha dicho, en la ley universitaria recientemente promulgada,
en una de sus disposiciones complementarias, y se habla justamente de la derogación de los 3 órganos operadores con los cuales operaba, valga la redundancia, el CINEACE. Pero creo que lo importante ahí de entender es que esto hace alusión a la organización del CINEACE. O sea, el CINEACE, para acreditar, estaba organizado de esa manera porque así lo estableció la ley 28740. La propuesta, ¿no?, de reforma tiene que ver primero con un tema normativo, porque como bien lo mencionó también Pina al inicio, hay un imperativo de tener que adecuarnos a lo que indica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, la LOPE, que dice y señala cómo es que debe estar organizada cualquier entidad pública. Y esa era una tarea pendiente del CINEACE desde hace un buen tiempo. Como les mencionaba, creo que sí es importante diferenciar que esta reforma principalmente está referida a la estructura de organización, más las funciones de acreditación y certificación, porque creo que un aspecto importante que de repente no se ha resaltado suficientemente es que el CINEACE no solamente acredita las instituciones educativas, sino también certifica las competencias de las personas. Estas funciones permanecen, o sea, más aún, el CINEACE sigue operando, el CINEACE sigue funcionando, el CINEACE sigue con los procesos que están en marcha. Sin embargo, efectivamente esta es una oportunidad, ¿no?, para, como se dice, detener la marcha y hacer una revisión que corresponde, ¿no?, porque los estándares no están escritos en piedra, ¿no? Y creo que es importante de ver para qué, como decimos, para qué son los estándares. Si nosotros tenemos claridad acerca de cuál es el proyecto de educación, el proyecto de formación de personas y de ciudadanos que queremos, efectivamente los estándares tienen que reflejar eso de ahí. Entonces, una revisión y una modificación lo que va a hacer es que estos estándares puedan ser más fluidos, puedan ser más pertinentes, pero no se van a alejar mucho si es que tenemos claridad de cuál es ese proyecto país que queremos, si tenemos claridad de cuál es ese proyecto de personas que queremos formar. Entonces, la pregunta acerca de si van a ser cambiados o solamente ajustados, o sea, en realidad hay un trabajo que tiene que realizar ahí, y efectivamente hablamos de revisión, de modificación y de actualización. Siempre sin perder el norte, ¿no? ¿Cuál es el norte al cual estamos orientados? Que tiene que ver con calidad educativa y con formar no solamente profesionales competentes, que es importantísimo, sino con formar ciudadanos comprometidos. O sea, no podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de educación, la parte que corresponde a la formación de personas y de ciudadanos dentro de una mirada de desarrollo humano. La parte competitiva, la parte económica, la parte de mercado, la parte de desarrollo, obviamente que es importante, y definitivamente la educación tiene un impacto directo en eso de ahí, pero es importante no olvidar o de olvidarnos que los que estamos acá somos formadores de personas también. Y bueno, creo que ahí van a ir respondiendo, creo que las 2 preguntas. De repente simplemente complementar en las preguntas que le hicieron a mis panelistas acá acompañándome, que hay un punto importante de resaltar con respecto a estos mitos que hay que romper y que de repente también van a contribuir con romper este mito sobre la evaluación, que tiene que ver con la información, ¿no? Y la información y la desinformación pueden ser muy poderosas. Y en ese sentido es que se están poniendo muchas, digamos, se está poniendo mucho esfuerzo, se está invirtiendo mucho en generar sistemas de información. ¿Para qué? Para, no solamente para el público usuario, no solamente para los estudiantes, para los jóvenes, para los padres de familia, sino también para los empresarios. O sea, se necesita tener información clara, ¿no?, para poder tomar decisiones, ¿no? No solamente información a nivel de estos observatorios, sino también todo un trabajo de difusión y de sensibilización. Gracias. Gracias nuevamente a Carolina Barrios. Y bueno, para concluir, un poco rescatar lo que se acaba de decir aquí,
porque se hace necesario un trabajo en conjunto, no solo a nivel empresarial, no solo a nivel de gobierno, no solo a nivel de los maestros, también es necesario lograr un compromiso, ¿por qué no?, de los medios de comunicación, de los periodistas. Eso es un compromiso al que yo hago un llamado a mis colegas porque es importante. Ingresar al mundo de la educación nos hace ver de otra manera a nuestro país. Es importante también que involucremos en estos cambios que se quieren a la ciudadanía, porque si como padres desde muy pequeños les enseñamos a nuestros chicos que no solamente ser abogado es válido, sino también ser un gran soldador, pues ellos crecerían seguramente con esa mentalidad, por supuesto no solamente de ganar un buen dinero, sino de ser mejores.